al capítulo 4 y comienza a seguir con esta reflexión. Y entonces ahí comienza en el capítulo 4 a decir cuál es el discípulo que Jesús quiere que seamos. Y comienza a hablar en el versículo 13, lo conocemos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos, bueno, seguimos leyendo. Pero cuando llegamos al versículo 17, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia y porque hay en él, por la dureza de sus corazones. Y él sigue hablando, y él sigue motivando, y él sigue diciendo cuál es la vida que hemos de llevar en Cristo Jesús. Aleluya. Y usted ve que llega al capítulo 22 y dice que despojaos ya del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón. Entonces va al capítulo 5 y comienza a describir cuáles cosas son abominables. Y él comienza a decirle que no andemos como los otros gentiles, que no practiquemos las obras infructuosas de las tinieblas, porque aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces él llega al capítulo 6. Y en el capítulo 6 él hace como un resumen, ¿verdad? Igual que Salomón lo hizo al final del libro de Eclesiastés. Y después que este hombre narra lo vano, miserable e insensato que es la vida del hombre sin Dios, y pone todos esos ejemplos, entonces él al final, cuando ustedes dicen haga un resumen, a ustedes le están diciendo: mira, dime brevemente, por favor, la síntesis de lo que tú quieres hablar. Así es. Entonces él dice: resumen del deber del hombre. Capítulo 12, a partir del versículo 12. Entonces él dice: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Teme a Dios y guarda. Escuche, ¿cuántos amigos hay aquí que no conocen al Señor? Gloria a Dios. Hay entre nosotros, alabado sea el nombre de Dios, le bendiga. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Él traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, Él hace un resumen y dice aquí: miren, Él planteaba un desafío aquí. Y entonces, tenemos que estar ahora preparados, como que vamos que estamos en una batalla. Amén. Y tenemos que ponernos toda la armadura que nosotros necesitamos. Entonces él encabeza este resumen con lo que dice el versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor. Amén. Ese es el encabezamiento. ¿Para qué es eso? Bueno, o cómo alcanzamos esa meta, tomando toda la armadura de Dios. ¿Y para qué hemos de tomar esa armadura de Dios? Para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo, que el Señor reprenda. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Para qué? Para que nosotros estemos firmes. Amén. Entonces, termina este resumen ahí. Sí. Amén. Yendo a la aplicación del tema, grietas en la armadura del cristiano. Gloria a Dios. Dice Pablo que tengamos toda la armadura de Dios. O sea, yo recuerdo, gloria a Dios, que vi una película. Yo no soy muy dado a ver películas, pero la película se llamaba Troya, y esa película, uno de los frentes, la estrategia era que se poniera ese equipo era el más pequeño, entonces ellos, todas los escudos se ponían entre ellos así como de manera monolítica, iban avanzando, y la estrategia estaba en que cada escudo pegara uno con el otro, para no dejar ninguna grieta. Si había una grieta, pues era vulnerable, entonces ellos iban avanzando en ese sentido. Nosotros estamos en medio de una batalla espiritual. Amén. Y nosotros, yo sé que mucha gente esperaba que habláramos, pero yo estoy seguro que de lo que vamos a hablar no de lo que la gente esperaba que íbamos a hablar. Nosotros, normalmente,
o al ritmo que vamos, podríamos caer en ser evangélicos conservadores, porque si solo nos enfocamos en censurar los pecados que están tipificados como moralmente graves en la sociedad que nos rodea, ¿verdad? Y si nosotros entonces somos fuertes con eso, porque creemos que estamos bien, pero nosotros estamos librando una batalla con un enemigo que es muy astuto. Y su plan y su estrategia es tratar de atraernos al pecado para que nosotros rompamos nuestra devoción con Dios. Amén. O sea, ¿cómo él hace esto? Yo voy a hacer aquí un paréntesis antes de seguir. Yo quiero que esto que voy a decir, lo voy a decir y lo tomemos esto con sinceridad. Porque es necesario, hermano, que nosotros seamos sinceros y quebrantemos nuestro corazón. Miren, si a cada uno de nosotros se nos pidiera que hiciéramos un retrato de nosotros mismos, y ese retrato debiera incluir un retrato lo más exacto y sincero posible de nosotros, si es sincero y si es objetivo, probablemente nosotros no estaríamos en capacidad de describirnos tal como nosotros nos somos o como Dios nos ve a nosotros. Y sobre todo si ese retrato tiene que ver con describir nuestros puntos débiles, no los fuertes, sino los débiles. No los fuertes, sino los débiles. ¿Y ustedes saben por qué eso? Porque tal vez nosotros no estamos en capacidad de resistir un análisis de nosotros mismos, sobre todo cómo la gente nos ve. Pero ahí no estaría el mayor problema, es cómo Dios nos ve a nosotros. Es como Dios nos ve a usted y a mí. Y entonces, en ese sentido, el Señor nos ha movido a traer Gloria a Dios. Este mensaje porque yo he aprendido que la palabra de Dios tiene una serie de elementos como promesas, principios, advertencias. Y dentro de ese grupo de realidades están las advertencias y las exhortaciones. Miren. Amén. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:14, él dice, ese capítulo que se titula La segunda venida de Cristo, él dice en el versículo 14, estando en espera de estas cosas, procuráis con diligencia ser hallados por él irreprensibles y sin mancha en paz. Hemos de estar irreprensibles. Amén, aleluya. ¿Y cuál es el criterio, el fundamento para determinar que estamos irreprensibles? Miren, yo elegí tres elementos o tres áreas que son muy vulnerables y que son lo que yo creo que las áreas más importantes donde nosotros podemos evidenciar que hay grietas en nuestra armadura que pueden a nosotros mantener en una condición de estar irreprensibles. Y si nos volvemos evangélicos conservadores, podríamos caer en la trampa. Amén. Escuche bien. Podemos caer en la trampa y el engaño de creer que estamos irreprensibles. ¿Por qué? Porque hay faltas y hay errores que nosotros los tipificamos como pequeños y los toleramos. Amén. Y lo vemos como faltas que no son relevantes. Y entonces, cuando tenemos ese enfoque de esas grietas, podemos caer en el engaño de creer que estamos irreprensibles. Gloria a Dios. Miren, en el primer punto yo quiero que hablemos sobre con cuánta facilidad nosotros cometemos errores que nos mantienen reprensibles delante de Dios con estos cuatro elementos que son críticos: el afán de la preocupación, la ansiedad, la frustración y la falta de contentamiento. Miren, ustedes saben que todo el mundo se preocupa y casi nadie sabe cómo dejar de preocuparse. Y la principal víctima de la preocupación es el que se preocupa.